Buenos días, mis amados hermanos, los que están conectados por medio de Luminal TV, salud, Dios les bendiga, Dios bendiga su vida, su casa, su familia, Dios bendiga su trabajo, sus finanzas, Dios bendiga su salud y todo lo que tenga en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están dispuestos a todo para que se cumpla en su vida esa bondad de Dios? Entonces eso se logra en la firmeza de nuestros pasos, en nuestro caminar con el Señor. Amén. ¿Y qué es firmeza? Firmeza es cuando nosotros estamos puestos en una condición de vida donde nada nos sacude y nada nos saque de esta condición. Amén. Y sabemos que pasos es el lugar donde caminamos y hacemos paso. Pero no lo tomen como una forma literal, sino como una vivencia. Amén. En nuestro vivir. La firmeza de nuestra vida, de nuestros pasos en el Señor. Yo quiero que me acompañen en el libro de los Proverbios. Y con eso vamos a darle inicio a nuestro mensaje de hoy. Al capítulo 4, versículo 25. ¿Cuántos necesitan una Biblia? ¿Necesita una Biblia, mi hermano? Bueno. En la firmeza de tus pasos se titula nuestro mensaje de hoy. Y iniciamos con Proverbios capítulo 4, versículo 25. Y lo leemos con toda reverencia a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus parábolas, tus párpados hacia lo que tiene delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Padre, te damos gracias por tu palabra. Estamos aquí, Señor, para recibir de ti, Señor, tu enseñanza, tu palabra, para que por medio de ella, Señor, podamos llevar una vida recta delante de ti, para que podamos mantenernos firmes, Señor, en tu enseñanza, en tu palabra, y ser obediente a ella, de manera que podamos vivir una vida agradable a ti, Señor. Glorifícate, Señor, en la palabra de hoy, y en nuestros corazones, y en nuestra mente, de manera que esa palabra toma efectividad, Señor, en toda nuestra forma de vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, aleluya. ¿Qué dice que miran los ojos de Dios? Lo recto. Y dice, y diríjanse tus párpados hacia lo que tiene delante. Examina la senda de tus pies. Y nosotros tenemos esa tarea de examinar la senda de nuestros pies. ¿Por qué? Porque si nosotros no examinamos cómo caminamos delante del Señor, quiere decir que no estamos tomando en consideración nuestra rectitud delante de Él. Deberíamos de examinar cada paso que tomamos en esta vida, de manera que no caminemos de manera torcida, ni a la izquierda, ni a la derecha, de manera que podamos apartar nuestro pie del mal. ¿Cómo podemos conocer cuando nuestros pies resbalen al mal? ¿O cómo podemos evitarlo? Ahí lo dice la palabra, que nuestros ojos sean mirando lo recto. Amén. De manera que si nosotros nos proponemos o nos dediquemos, ¿verdad?, a
meditar en cada cosa que vayamos a hacer, en cada cosa que vayamos a decir, en cada cosa que vayamos a emprender o cada decisión que vayamos a tomar. Nos ponemos a meditar primeramente a ver si la manera que yo lo voy a hacer o lo voy a manifestar es de acuerdo a agradar a Dios. Entonces estaría tomando una precaución donde evitaría hacer lo que no es recto delante de Dios. Porque todos los que estamos aquí fuimos creados por Dios con un diseño original que es la imagen y semejanza de Dios. De tal modo que el hombre estaba diseñado para vivir rectamente. El hombre había sido diseñado por Dios para vivir agradando a Dios, adorando a Dios. Amén. Pero sabemos lo que aconteció en el principio. Todos nosotros no ignoramos, a veces lo conocemos como la manzana que se comieron el hombre, pero algunos que son más eruditos lo conocen como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Entonces, cuando el hombre comió de ese árbol, entonces llegó al conocimiento de lo que no debería de conocer, el mal. Por lo tanto, esa contaminación impide de que el hombre pueda estar en la condición en la cual Dios lo había diseñado, en la rectitud de su corazón, en la rectitud de sus pasos. Porque desde aquel día, entonces, el hombre ha empezado a caminar torcido, a la izquierda y a la derecha, y no en lo recto. Pero no es algo imposible hoy si nosotros nos determinamos en caminar rectamente delante de Dios y con firmeza. Amén. ¿Qué sucede? Sucede de que muchas veces nos preocupamos demasiado por nosotros mismos, hasta un grado. Porque sabemos que todas las cosas tienen un nivel. Hay un nivel que casi no se nota. De pronto, al no notarse, podemos decir que en esta área esa persona es perfecta. Y hay cosas que nosotros mismos no sabemos de nosotros mismos. Porque de alguna manera esa fue la forma en que fuimos criados y lo hemos adoptado como una verdadera condición de vida. Pero ha llegado un momento, ¿verdad?, donde hemos alcanzado madurez, hemos alcanzado sabiduría para poder medir nuestras vidas. ¿Y cómo es que lo vamos a medir? No podemos medirlo los unos a los otros, porque si empezamos a medirnos los unos a los otros, vamos a tener la tendencia de buscar el defecto de los demás y no su virtud, para hacer resaltar nuestra virtud y no nuestros defectos. ¿Sí o no? Esa es la condición del hombre. Porque el hombre siempre quiere sentirse mejor que el otro. ¿No es así? Aún en las cosas materiales el hombre compite. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El hombre compite aún en las cosas materiales. Porque hay un instinto en el hombre de no haberse encontrado en su verdadera naturaleza, ¿verdad? El hombre quiere ser grande, pero se ha olvidado de que ser grande es ser humilde. Se ha olvidado. Mejor quiere ensalzarse para sentirse grande cuando en realidad el que se ensalza será humillado. Entonces el hombre no puede caminar en rectitud porque no está buscando lo correcto. El hombre no puede estar firme en sus pasos porque no está siguiendo el camino correcto. Amén. Por lo tanto, nosotros
para empezar a entender cómo buscar una firmeza en mis pasos, es buscar por medio de la palabra de Dios, que tiene el poder para guiarnos y corregirnos y redarguirnos y enseñarnos en toda justicia. Amén. Pastor, lo que está diciendo es difícil, pero es provechoso. Amén. Es provechoso. Podemos hoy decidir algo. ¿Qué podemos decidir? Podemos decidir, voy a seguir viviendo mi vida como yo quiero. O podemos decidir, me voy a sujetar a Dios para vivir conforme a lo que Dios me creó. Amén. Podemos decidir. Tenemos esa libertad de poder escoger cómo queremos vivir. Pero tenemos la inconveniencia de la decisión que tomamos y la conveniencia de ella. Amén. Que no podemos ignorar. Por lo tanto, mis amados hermanos, lo que se le dice al pueblo de Dios, a los que nosotros decimos que amamos a Dios, que miremos lo recto y que examinemos la senda de nuestros pies. Amén. De no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda y de apartarnos del mal. Amén. Aconteció que Dios, en el libro de Samuel, en 1 Samuel capítulo 15, levantó a un hombre, ¿verdad? Lo ungió para que fuese rey sobre el pueblo de Israel. Y ese rey se llama Saúl. Amén. Saúl es un ejemplo de que Dios puede llamarnos a nosotros, puede ungirnos a nosotros, pero del paso de ese llamado y de ese ungido y desviarnos cambia totalmente el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Y pudiéramos tener muchas excusas, porque Saúl tuvo muchas excusas delante de Dios. Pero ninguna de esas excusas que él profirió en el momento lo justificó delante de Dios. Fue desechado por completamente. Amén. Y se relata ahí en el libro, en el versículo, en el Samuel 15, perdón. Primero Samuel 15, sí. Versículo 11. Si vamos al 1 primero, el 1 dice, parece que yo estaba durmiendo cuando preparé esa prédica. El 1 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Está atento. ¿Y qué quiere decir atento? No quiere decir oír. Atento quiere decir, no solamente quiere decir oír, sino también poner en práctica. Cumplir con la palabra. Amén. Pero dice el versículo 11, lo que Dios le comenta a Samuel. Dios llama a Samuel y le dice, me pesa haber puesto a Saúl por rey. ¿Quién fue que ungió a Saúl? ¿Quién fue que lo llamó? ¿Quién fue que te llamó a ti? ¿Quién fue que te ungió a ti? Pero la decisión que tú tomas después de eso no es de Dios. ¿Sí? Y dice, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, no fue atento.
Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Será cierto eso? Sabe que nosotros a veces interpretamos nuestro cumplimiento con la palabra de Dios de acuerdo a las cosas que hacemos, pero no de acuerdo a lo que Dios dice. Y nos satisfacemos nosotros mismos con las cosas que hacemos, pero no con las cosas que Dios dice. Nosotros debemos de medir nuestros hechos con la palabra de Dios para saber si realmente estamos en lo recto. Pero Samuel estaba creyendo que había cumplido. Samuel entonces dijo, y hay muchas cosas que se van a oír que te van a delatar. Hay cosas que se va a escuchar de ti que va a delatarte y determinar que no estás en lo recto. Aunque sea el balido de una oveja o el bramido de vacas. Dice Samuel, ¿qué estoy escuchando ahí? Tú dices que ha cumplido, pero estoy escuchando algo que me dice que no. Y nosotros somos muy expertos en decir las cosas buenas que hacemos, pero no en las cosas malas. Estamos siempre querer convencer al hombre, pero ¿quién podrá convencer a Dios sino nuestros hechos? Somos buenos para presentarnos como el intachable. Amén. Como el santo de los santos. Somos buenos. Y yo me estoy incluyendo, por favor. No se sienten acusados. Yo me estoy incluyendo también. Estoy hablando, incluyéndome. ¿Cuánto le gusta decir lo bueno que hace? Eso se llama alabarse a sí mismo. Pero cuando uno entiende que toda la gloria pertenece a Dios, empieza a decir lo que Dios hace en uno y lo poquito que somos delante de Dios. La rectitud de nuestro andar no es nuestro, es de Dios. Lo que podemos hacer con nuestras vidas no es nuestro, es lo que Dios hace en nuestras vidas. Cuando lo hace, cuando nos rendimos a Él, cuando le decimos, Señor, con mi fuerza no puedo, con mi astucia no puedo, con todo lo que yo intento no puedo porque eres demasiado santo. Yo te necesito en mi vida para poder alcanzar aquello que humanamente no puedo alcanzar. Porque la divinidad de Dios no se alcanza humanamente, se alcanza espiritualmente. Por eso necesitamos que Dios ponga en nosotros su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Amén. Porque si no va a salir un bramido ahí. Si no va a salir un balido que va a determinar que no. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. Porque el pueblo, qué buena espalda tiene el pueblo. El pueblo quería. Lo quería para ofrecerte sacrificio y holocausto. El pueblo. ¿Pero acaso Dios llamó al pueblo para que gobernara? ¿O llamó a un hombre para que gobernara el pueblo?
Y cada uno de nosotros hemos sido llamados, hemos sido ungidos. Si no has sido ungido, pídele a Dios que te unja. Amén. Y bajo esa unción, tu vida es debida a Dios. Amén. No a ti mismo. Amados, lo recto nos salva, lo recto nos bendice, pero lo incorrecto nos maldice y nos condena. Es un camino recto y un camino torcido. Es un camino al cielo y un camino a las tinieblas. ¿Cuál escogemos? No hay tres caminos. Entre los dos caminos hay uno que se llama tibieza. No es un camino, es una indecisión de nuestras vidas de hacer o lo recto o lo malo. Estamos en dos aguas, dice la palabra. Amén. Entonces en el 16 dice Samuel a Saúl, déjame declararle de lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque era pequeño en tus propios ojos. ¿Quién éramos nosotros sin Dios? Pequeños, ¿verdad? Éramos pequeños en nuestros propios ojos. ¿Sabe por qué lo sabemos? Porque esa um, ese complejo de inferioridad hacía que nos llenáramos de cosas para sentirnos algo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nos sentíamos tan poco que sentíamos la necesidad de vestirnos de una manera, de tener ciertas cosas para entonces sentirnos ser algo. Pero algo delante de quién? Delante de aquellos que nos rodean, pero no delante de Dios. Amén. Y eso no es un camino recto. Es una esclavitud. Un comportamiento desenfrenado que nos lleva a cargar un yugo que impide realmente que seamos lo que queremos ser, sino que nos sujetamos a lo que el mundo quiere ver y queremos que así agradamos al mundo y pensamos que así somos aceptados por el mundo. Eso es mentira. Tú puedes tener la mejor ropa, a muchos no les importa eso. A ti te da cierto sentido de grandeza o de superioridad, pero a la gente no le importa. ¿Sabe a quién le importa? A los ladrones. Cuando te ve bien vestido, dice, ese tiene chavo, déjame ver dónde vive. Entonces vístete para los ladrones. Amén. Y dijo Samuel, aunque era pequeño en tus ojos, ¿no has sido hecho jefe de la tribu de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Lo que hemos venido a hacer en Dios no determina realmente lo que somos, solamente declara lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Amén. La sabiduría que hemos alcanzado no es propia, sino pregúntate en qué condición tú vivías sin sabiduría cuando no conocías a Dios. Amén. Hay una condición de vida que vivíamos sin Dios, que era una condición de una vida deteriorada, contaminada, sujeta a toda pasión y deseo.
Pero la vida que hoy hemos recibido de Dios nos da un lugar. No en cualquier sitio, sino en su reino, en el reino de los cielos. Y dice la palabra de Dios que somos llamados reyes y sacerdotes. Somos llamados a ser embajadores de Cristo en la tierra. Tenemos una postura, una posición que antes no teníamos, pero quien lo hace es Dios, es el que lo hace. Ser revestido de la gloria de Dios no determina que somos Dios o que hemos alcanzado las cosas por nuestro propio medio, sino es el Dios Todopoderoso que actúa en nosotros y que nos da una nueva identidad y un nuevo parecer, pero es en Él. Amén. Y eso debería de llamarnos a corazón para saber de que tengo una manera de caminar y mi manera de caminar tiene que ser firme y recto. ¿Por qué? Porque no estoy caminando por mí, estoy caminando por aquel que me tomó por soldado. Amén. Seguimos leyendo. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek. Dese cuenta que Dios no dice, ve, destruye a la humanidad, a los humanos, sino a los pecadores. ¿Qué es lo que Dios quería destruir? No al ser humano, sino al pecado. Porque a veces nosotros miramos las cosas que Dios hacía y determinamos con nuestro juicio humano que Dios es malo, que Dios es injusto. Pero más injusto es aquel que vive en pecado y no agrada a Dios. Y Dios no acepta el pecado de ningún modo. Por eso que el pecador no podrá tomar herencia en el reino de los cielos. Es necesario que nosotros nos pongamos firmes en nuestra manera de vivir para escoger lo que es recto. Ahora, ¿en qué se basó Saúl para determinar que había cumplido con la palabra de Dios? Lo determinó porque había cumplido una parte. Eliminó al pueblo, pero preservó la vida del rey y del botín y de las ovejas y de las vacas. Lo preservó y echándole la culpa ¿a quién? Al pueblo. A veces no queremos tomar nuestras propias responsabilidades. Si hoy cualquiera de nosotros cometiéramos una falta y fuésemos llamados a responder por esa falta, lo primero que hacemos es que buscamos dónde tiene la culpa. Porque nunca examinamos nuestro caminar y decir, fui yo el que fallé. Tomaré mi responsabilidad. Pagaré por mis faltas. Porque nadie, a veces queremos echarle la culpa a alguien que ni siquiera usó una pistola para que hiciéramos lo que hicimos. No nos puso una pistola en la cabeza y dice, tienen que hacer eso. Lo hacemos, lo examinamos y sabemos y decimos, yo sé que eso no le agrada a Dios, pero me beneficia. Lo hacemos. Y tenemos esa lucha. Yo sé que eso no le agrada a Dios, pero me beneficia. Y ahí caemos de nuestra rectitud, caemos de esa gracia, manchamos lo que decimos ser en Dios.
El bramido de la vaca. Nos delata. ¿Por qué buscamos a Dios? ¿O para qué buscamos a Dios? Muchas veces lo buscamos por la manera incorrecta. Muchas veces buscamos a Dios para que nos corresponda en nuestras necesidades, sin entender que para que Dios responda a nuestras necesidades deberemos de primeramente rendirnos a Él, a su voluntad, en obediencia, para hacer lo que dice su palabra. Yo no digo amén a eso, pero está bien. Samuel obedeció la voz del pueblo en vez de la voz de Jehová. Y se justifica ahí, dice en el versículo 20. Fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín. El pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y ahí Samuel trató de usar una astucia. Para Samuel no, Saúl trató de usar una astucia diciéndole a Samuel, tu Dios. Lo hice por tu Dios. Y cualquiera podría decir, fue por mi Dios. Está bien. Yo pensaba que lo había hecho por ti. Pero realmente las cosas que hacemos fuera de la voluntad de Dios, ¿lo hacemos por Dios o por nosotros? Piensen por un momentito. A ver cuántas cosas hacemos por nuestros propios provechos y no por Dios. Hay cosas extremas donde aquel logra matar a su prójimo por su propio beneficio. Y no hemos llegado ahí. Pero de alguna manera hacemos lo mismo, pero en una escala más pequeña. Porque el que engaña a su prójimo, si es cristiano, para su propio provecho, lo mata espiritualmente. ¿Por qué? Porque confiaba contigo, confiaba en ti. Él confiaba en ti, habitaba contigo sabiendo que por ser cristiano tú lo ibas a tratar de la manera que Dios lo trataría. Y al tomar provecho de tu hermano, lo matas espiritualmente. Porque dices, si así son los cristianos, mejor me quedo en el mundo. La responsabilidad de decir que somos cristianos pesa sobre nosotros de manera que entendamos que debemos de ser firmes en nuestros pasos. Aunque no cueste, aunque no duela, Dios entregó a su Hijo por las almas, no por lo que te duela, ni por lo que te cueste. Por lo tanto, tus acciones deben de ser de beneficio por las almas, no por tu provecho. Si no, pregúntale a Saúl cómo le fue. Amén. Bendito Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Dios, de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor
que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. Porque nosotros lo hacemos, mis amados hermanos. Pasamos 3 meses de ayuno y con eso sentimos que le hemos cumplido con Dios. Y nos hemos olvidado de cumplir con su palabra. Y dice el Señor, a mí me es más agradable que se obedezca mi palabra. Y a veces nosotros mismos hacemos un juicio tonto. Dice, tal vez si yo hago eso, el Señor no se enoje conmigo. Esa es pequeña cosita. ¿Verdad? Acuérdese que todo empieza con lo pequeño y se engrandece. Tal vez no hubo una retribución en lo pequeño que hiciste ofendiendo a Dios. Pero esa es la muestra de lo que tú te vas a comer en lo futuro. Que va a crecer y te va a llevar a tener un comportamiento en un caminar con Dios completamente torcido. Lo más recto es de rechazar aunque sea lo pequeño. De medir todo lo que hacemos con la palabra de Dios y de decidir que si lo que yo voy a hacer no es agradable a Dios, no lo hago, aunque tenga que perder. Gloria a Dios. Porque mira lo que dice el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Debemos de entender que nuestras acciones traen retribución. ¿Quién fue que llamó a Saúl? Dios. ¿Quién fue que lo ungió por rey? Dios. Pero ¿quién fue que desechó su llamado? No. Saúl lo desechó en su desobediencia. Y todos nosotros podemos desechar lo que Dios ha hecho con nosotros por la desobediencia a su palabra. Es muy importante entender eso, mis amados hermanos. Es muy importante entender eso. Porque si entendemos que Dios es la esperanza para nuestras vidas, lo mejor que podemos hacer es agradarle. ¿Y cómo podemos agradarle? Estar atento a su palabra para cumplirla. Amén. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de agua viva. ¿Cuántos de nosotros a diario examinamos nuestro caminar, nuestros pasos? Y a veces, examinando nuestros pasos, nos recordamos que sí tropezamos con una piedra, que sí tropezamos con una desobediencia, que sí hicimos algo que sabemos desde el fondo de nuestros corazones que no le fue agradable a Dios. Y como quiera seguimos cargando con eso y no retribuimos ese acto. Lo hacemos. Lo hacemos y no lo retribuimos.
Seguimos como no, nada pasó. Ahí no hay nada que ver. A veces ofendemos a alguien y después tratamos de justificarlo porque lo hicimos. Y muchas cosas más hacemos y tratamos de justificarlo porque lo hacemos. Pero yo les digo una cosa, mis amados hermanos, y lo digo por amor a su alma. Si entendemos que lo que hacemos no nos mantuvo en la firmeza de lo que hemos sido llamados a hacer en Dios, hay que retribuirlo, hay que corregirlos, hay que remediarlos, porque entonces puede cangrenar en nosotros como una enfermedad. Y poco a poco vamos a ir deslizándonos, apartando, separándonos de Dios y no nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué no nos vamos a dar cuenta? Porque el que nos llamó, que nos ungió, que hizo de nosotros, que nos hizo bien, se llama Dios. Supimos cuando Él lo hizo, no lo supimos, tampoco sabramos cuando Él lo deshace. Simplemente vamos a ver que las cosas se deshicieron sin entender por qué. Y cuando lleguemos a entender, dice, oh, tal vez si Dios permita que lo entendamos, ¿no? Tal vez entonces decimos, ahí fue que caí de mi firmeza y me olvidé de mi Dios y se alejó de mí. Porque Saúl fue completamente desechado, dice la palabra. Y no hubo para él remedio. Amén. Aleluya. Pero hay esperanza, amados. ¿Por qué hay esperanza? Porque dice que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Hay esperanza. Porque, ¿sabe? Cuando Dios trae una palabra para redarguirme a mí primeramente y redarguir a cualquiera que se asocia conmigo en esa condición de vida en el Señor, es una oportunidad para hacer la corrección pertinente y entrar en el camino recto de Dios. Amén. Porque si no, esa palabra no hubiese llegado a nuestros corazones en el día de hoy. Amén. Cuando la palabra llega a nuestros corazones es porque Dios todavía está considerando nuestro caminar. Amén. Isaías capítulo 1, versículo 27 dice, Sión será rescatado con juicio y los convertidos de ella, con justicia. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y a los que dejan a Jehová serán consumidos. Yo me pregunto, ¿quién le gustaría que eso le acontezca? Alguien hizo, nadie dijo más nada. Yo no vi quién lo hizo, mejor no mire. Pero es un caso de decir, ¿sí? Entonces hay que considerar, amados hermanos, la firmeza de nuestros pasos. Hay que considerarlo seriamente. Porque nuestros hechos no deben estar muy lejos de nuestros dichos. Tienen que caminar juntos. Nuestros dichos se manifiestan lo que sabemos. Nuestros hechos manifiestan la firmeza de nuestros pasos. Amén. No pueden estar separados. Porque, ¿sabe? Hay mayor condenación por saber y no hacer. Y hay menos condenación por hacer y no saber.
Josué, capítulo 24, versículo 20. Dice, si dejaréis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien, lo que le aconteció a Saúl. Le hizo bien a Saúl, después tuvo que hacerle mal, pero no por su voluntad, sino por la desobediencia de Saúl. Amén. ¿Alguien puede decirle, Señor, gracias? Porque estaba siguiendo un camino a la izquierda o a la derecha y no en lo recto. Por lo menos yo le di gracias a Dios. Amén. Porque cuando Dios nos arregla algo es porque todavía nos ama. Cuando Él nos corrige es porque todavía nos ama. Amén. ¿Puedo seguir? Falta mucho. Creo que me quedan 2 días acá. Dice Jeremías 2:13, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas del agua de Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas del agua de Eufrates? Tu maldad te castigará. Tu rebeldía te condenarán. Tus rebeldías te condenarán. Pues ve, sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová, el Señor de los ejércitos. Las decisiones, o mejor dicho, las consecuencias que nos alcanzan es por las decisiones que nosotros tomamos. Algunos dicen, yo no creo en Dios. Es tu derecho. Pero ¿cómo llamas a aquellos que dicen que no hay Dios? Experimentan el mal, sufren el mal y no creen que hay un bien. Ven el bien, ven el mal y no creen que hay un Dios. Amén. Sufren el mal, son víctimas de lo malo y no entienden que hay una solución a través de lo bueno que es Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, somos llamados a una firmeza en nuestros pasos, en nuestro caminar. Somos llamados a vivir una vida que es una vida diferente. Muchos de nosotros sabemos que Dios bendice. ¿Cuántos lo saben? Muchos de nosotros sabemos que Dios es bueno. Lo sabemos, amén. Sabemos que Dios puede hacer cosas grandes, proezas, milagros, prodigios, cosas que el hombre no puede hacer por sí mismo. Pero ¿en qué momento vamos a experimentar esas cosas? En la obediencia. Es en el caminar con Dios. Y caminar con Dios es caminar en lo recto, en pasos firmes, para ver cómo Dios se glorifica en nuestras vidas. Porque yo puedo caminar pensando o creyendo o haciéndome una ilusión de un Dios, o puedo caminar viviendo a Dios en obediencia a su palabra.
Por lo tanto, debemos de mantenernos firmes, sin fructual, dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Sin fructual, quiere decir sin desviarnos, sin caernos de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Me voy a adelantar un poquito más. Vámonos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Dice 2 de Pedro, perdón, capítulo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿de qué cosas? De las promesas de Dios. Procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha e irreprensible en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en toda su epístola, hablando de ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y a veces escuchamos a alguien que tuerce la palabra y le hacemos caso porque es de conveniencia, es de provecho a quién, a nuestra humanidad. Y dice, sí, ese sí, a mí me gusta ese predicador. Pero tuerce la palabra. ¿Cómo vamos a saber si lo tuerce si nosotros mismos no escudriñamos la palabra para saber si lo torció? Decidimos que está bien lo que dice, pero sin escudriñar. ¿Por qué decimos que está bien? Porque es de conveniencia. Las cosas de Dios no se trata de conveniencia propia. Las cosas de Dios se trata de despojarse de sí mismo, como Cristo mismo lo hizo. Y por el despojarse de sí mismo es una determinación de vivir agradando a Dios a través de qué? De la obediencia a su palabra. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos que no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Por lo tanto, debemos de darnos una tarea. Y la tarea es esta: velar, examinarlo todo. Tomar lo bueno, desechar lo malo. En el libro de 1 Corintios, capítulo 16, 13, dice, velad, estás firme. ¿Estar firme en qué? En la fe. Varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas, ¿cómo? Lo que están leyendo, en amor. ¿Cuántas cosas tienen que ser hechas en amor? Ese es nuestro paso firme. Porque cuando caminamos haciendo todas las cosas en amor, es de seguro que no vamos a perjudicar a nuestro prójimo. Es seguro que nosotros no le vamos a desagradar a Dios. Amén. Pasos firmes. Amén. Y cierro con eso. Algunos dentro de sí dice, gloria a Dios. Tanta pela. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre.
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiere decir que no te preocupes por lo que tú tienes que perder. No te preocupes por lo que tú tienes que sufrir. No te preocupes por nada de eso, porque tu trabajo, nuestro trabajo en el Señor, no es en vano. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Dice tu palabra que el Padre que ama, corrige. En vez de sentir el sufrimiento por esos latigazos que tú nos das a través de tu palabra, Señor, sentimos gozo, porque eso es la interpretación de tu amor por cada uno de nosotros. Esa es la manifestación de tu amor, Señor, por cada uno de nosotros, porque tu palabra dice que tú no quieres que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Y tu palabra, Señor, cuando nos redarguye, nos da esa oportunidad de arrepentirnos de nuestros hechos y de entrar en tu voluntad, haciéndonos obedientes a tu palabra, manteniéndonos firmes, velando, Señor, cada día en nuestro andar, velando cada día, Señor, en la manifestación de nuestra vida en medio de esa generación que nos rodea, para hacer luz en medio de ella y no tiniebla. Para hacer sal, Señor, en medio de ella, no un sal desabrido, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a mantenernos firmes, Señor, agradándote en todo lo que escuchamos para ponerlo a hacer. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días de su vida en el nombre de Jesús. Que estén siempre llenos de salud y sean siempre bendecidos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, aleluya.